Ya habiendo jugado a ser Cisneros o Torraca o demás, o Vázquez Melo, ya ahora sí podemos empezar la tertulia, ¿eh? Todo pronto para comenzar esta tertulia de este lunes 5 de julio de 2021, cuando voy con los saludos. A ver, primero los que escuchábamos recién. Martín Bueno, ¿cómo estás, Martín? Buen día. Buen día, Romina. Buen día a todos. Juan Pedro Mir, ¿cómo estás, Juan Pedro? Muy bien, muy bien. Un abrazo para todos. Ana Laura Pérez, ¿cómo andás, Ana? Hola para todos. Y Fernanda Sfeir, ¿cómo andás, Fernanda? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú, Romina? Un saludo para todos también. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto debatir en esta tertulia. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, le pidió al secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Daniel Radío, que baje la pelota al piso luego de que este último rechazara un artículo de la rendición de cuentas que habilita a la policía a acceder a los datos de ubicación y dirección de los autocultivadores de marihuana y de los clubes canábicos. Heber sostuvo que el tema debe ser discutido en el gobierno. No somos un ejército, podemos tener opiniones distintas, ironizó. El ministro rechazó que se vaya a solicitar información sobre los consumidores. Necesitamos para preservar datos de donde se planta, nada más. Eso, cuando se habla de sensibles, me parece que son sensibles esos datos para la prensa, para la gente que quiere preservar su identidad y no quiere que esté en ningún registro. El Ministerio del Interior da garantías en eso de que va a preservar esa identidad. Porque tenemos una cantidad de registros que no son públicos y que llevamos con la reserva de casos que nos obliga la ley. O sea, ya tenemos experiencia, no se puede desconfiar del Ministerio del Interior. Por su parte, el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, agregó que uno de los cometidos esenciales de esa disposición en la rendición de cuentas es la prevención del delito. Se ha robado, se ha rapiñado y hasta se ha llegado a copar los lugares donde están cultivando marihuana, expresó. Nuestro objetivo es combatir el tráfico ilegal de esa droga cuando es robada, dijo. El viernes, Daniel Radío afirmó aquí en Perspectiva que ese artículo, la rendición de cuentas, es un error que debe ser extirpado. El jerarca sostuvo que la disposición atenta contra la confidencialidad que se les prometió a los usuarios registrados y dijo que por tanto se los estaría engañando. Además, cuestionó que esta normativa de aprobarse implicaría una injerencia en las competencias del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Esto lo único que hace es generar un problema, ya no digo a la coalición, al país, ¿no? Entonces nos parece que no resuelve nada, genera que las instituciones se pisen en sus funciones, su punto de partida es de una mirada prejuiciosa con respecto al tema. Es un artículo claramente nostálgico, ¿no? que hay que retirar. ¿Quién quiere empezar con este asunto en particular? Había varios que lo proponían dentro de la agenda. A ver, Ana y Martín, levantan la mano. ¿Quién comienza? Ana, dale. A ver, es un tema que tiene 500 puntas. A mí me resulta un tema interesante porque va mucho más allá del tema puntual. Para mí es una cuestión de libertad y de libertades y de cómo las sociedades deciden limitar esas libertades a veces en nombre de otras cuestiones. Y entonces a mí me parece que este argumento que se está dando en el Ministerio del Interior de que además es muy difuso, porque concreto pusieron un ejemplo de un robo en un lugar donde había plantado y después no hay datos. A mí, por empezar, me interesaría ver cuántas veces se han robado este tipo de lugares y cuáles son esas cifras que preocupan y si esta decisión se toma sobre la base de datos, bueno, hagámoslos públicos. Pero además, esto es una cosa que venimos haciendo en las sociedades occidentales, sobre todo en el último tiempo, y en Uruguay en particular desde hace un tiempo, y es que venimos renunciando, recortando y entregando libertades en nombre de la seguridad. Como tenemos miedo, y nos da miedo que nos lastimen y nos roben, entonces venimos permitiendo determinadas cosas. Entonces, yo en primer lugar creo que este artículo no tiene que estar en la rendición de cuentas porque necesitamos discutirlo, porque creo que es un tema de fondo. Uh-huh. No es un tema simple, fácil y tonto. Justamente porque hemos tomado, los gobiernos anteriores también, decisiones que tienen que ver con un acortamiento de las libertades, con un acceso a datos sensibles,
alegremente y sin que hubiera discusión pública. Haber llenado las calles de Montevideo de cámaras que hacen registro facial es otra de esas decisiones. En otros países como Europa es un tema que se ha discutido, hay países donde está prohibido, hay países donde está fuertemente regulado. Acá las pusimos y seguimos como si no pasara nada. Entonces, en algún momento, tal vez este sea el momento, yo creo que siempre es el momento, hay que discutir estas cosas, esta y otras. Y creo, para terminar, como bien dice Radío, creo que es enormemente prejuicioso, tremendamente estigmatizante. Creo que en Uruguay el peor problema de consumo problemático de sustancias desde el punto de vista histórico es el alcohol, y no regulamos el consumo de alcohol ni la quinta parte de lo que regulamos el consumo de marihuana. En otros países que legalizaron el consumo de marihuana aplicaron las mismas medidas que se aplican con el alcohol, y acá le agregamos más medidas. Y además le prometimos a la gente que no íbamos a decir su nombre, y ahora lo vamos a decir. Porque eso de decir que solo nos van a dar la dirección y el nombre no, a mí me da risa, ¿no? De verdad. O sea, mi casa tiene mi nombre. O sea, si te doy la dirección de mi casa, demorás 10 minutos en averiguar quién soy en función de esa dirección. Martín, dale. Bien, a ver, yo voy a abordar el tema desde otro ángulo. Tengo otra visión del asunto. A ver, primero, esto se encuadra dentro de lo que nos pasa mucho a los uruguayos, que es que el Estado tiene que hacer que hace cosas, bien, y en realidad no hace nada. ¿Tá? ¿Por qué digo esto? Porque el Ministerio del Interior, en realidad, si uno va a la ley que crea el IRCA, en la ley que crea el IRCA está la palabra fiscalización y la palabra delito y la palabra denunciar 200 veces. ¿Qué quiere decir? Que ya hay alguien dentro del Estado que tiene dentro de su función fiscalizar, denunciar y hacer las denuncias penales, incluso pedir auxilio a la fuerza pública, como hace la Intendencia de Montevideo. Es el IRCA que tienen que ir y pedirle a la policía, venga, vamos a fiscalizar, ¿bien? Pero como el IRCA no lo hace, ¿y por qué no lo hace el IRCA? Porque no tiene plata, porque no tiene funcionarios, porque no tiene presupuesto, porque generamos el IRCA de papel, ¿tá? Para poner sellos y hacer trámites. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de darle al IRCA la posibilidad de fiscalizar con la fuerza pública, pero mandatada por el IRCA, hacemos ¿qué hacemos? Entonces inventamos esto y se lo damos de hecho a la policía para que la policía controle. ¿Bien? O sea, nos metimos en un problema solitos, porque el marco regulatorio ya existía. Bien, el IRCA es quien fiscaliza, es quien sanciona y quien lleva esto a la justicia penal en todos los casos que haya que llevarlo. Y además, ¿quién elige a las autoridades del IRCA? El Poder Ejecutivo. Entonces, tanto el presidente levanta el teléfono, llama al del IRCA y le dice, che, empiecen a apretar. ¿Y qué le dice el del IRCA? Ah, no, lo que pasa es que yo no tengo plata. Bien, bueno, entonces, eso como primer tema. Estamos en un asunto que no nos debimos haber metido. Como segundo tema, a mí me resulta escandaloso, y le voy a poner la palabra escandaloso, que el ministro Heber diga... Perdón, no Martín, ahí cuando dijiste lo de estamos en un asunto que no nos debimos haber metido, ¿a qué te referías en particular? ¿A lo que fue la normativa por lo poco? Específica. A esta normativa específica que está presentada ahora, porque es un tema que ya está resuelto. En todo caso, denle capacidades y dinero al IRCA y direcciones políticas directas, para que actúe. Después, el ministro Heber cuando dice no se puede desconfiar del Ministerio del Interior, yo no sé si me está tomando el pelo. O sea, es una tomadura del pelo. O sea, ¿qué ciudadano en este país que tiene algún valor en su casa, algo que tenga valor, va y se lo cuenta a la policía? O sea, primero, ¿por qué tengo que confiar en el Estado? O sea, los que realmente son liberales, y este gobierno antes parecía que era liberal, ¿no? Yo ya no entiendo si son liberales o no son liberales, ya depende en qué decíamos. El Estado, en realidad, confío porque pone ciertas reglas de juego, está todo bien, pero que no se meta en mi vida privada. No se puede desconfiar del Ministerio del Interior, absolutamente desconfío del Ministerio del Interior, como desconfío de la DGI, como desconfío absolutamente de todos los organismos estatales, todo el tiempo. Es más, mi trabajo parte de confiar en ellos, hacerles recursos, hacerles la vida imposible, todo lo que puedo, ¿para qué? Para proteger a los ciudadanos. Bien, entonces, sí, hay que decirle al ministro,
se desconfía del Ministerio, en particular del Ministerio del Interior, voy a desconfiar mucho más. Y por último, y dejo que sigan, estamos además de un marco jurídico que siempre fue una muy mala solución. Desde inicio, desde que la creó Mujica, siempre fue una muy mala solución. Y dejo a mis compañeros. A ver, ¿quién va? ¿Juan Pedro? ¿Va Fernanda? Fernanda, ¿vos vas a defender esto o no? No. ¿Tampoco? No, entonces si querés... Yo tampoco. Tampoco. No, porque quería ver si Fernanda juntaba argumentos como para... Tengo un matiz ahí con Martín, con lo que estaba haciendo referencia. Yo creo que primero tenemos que diferenciar también un poco como para aclarar a la audiencia. Por un lado se está hablando de autocultivadores y por otro lado de clubes canábicos, que no son lo mismo. En los clubes canábicos no reside, como en el caso de los autocultivadores, que es tu propio hogar. Yo creo que en este sentido, que estoy de acuerdo con Ana Laura, con que nos están faltando datos. Yo no creo que esto sea una medida inmotivada. Quiero pensar que esto no es inmotivado y que hay algún porqué atrás, más allá de que yo comparta o no. Y no creo en las intencionalidades negativas como se hacía referencia. Ahora, sí creo en un rol del derecho garantista. Y yo entiendo que se puede decir que hay que confiar en el Ministerio del Interior y un montón de apreciaciones que puedo compartir o no, porque para mí el Estado no es un bicho malo que viene por el individuo, aunque sí entiendo que tiene que meterse lo menos posible en su vida y en sus decisiones personales, obviamente. Pero creo, bueno, en esto, en el derecho como escudo y como garantía. Nosotros no podemos legislar pensando en nuestras intencionalidades, sino que tenemos que hacerlo con la perspectiva de el día de mañana que puede llegar a pasar. Ese era un aspecto en el que quería hacer referencia. Y bueno, justamente en esto de sincerarnos, yo creo que el gran problema, para mí esta ley tiene un montón de falacias, el tema de la regularización del consumo de marihuana, porque creo que acá hay dos temas. Uno, que se nos vendió desde un lugar, una perspectiva filosófica, que creo que no acompañaba a la motivación real de la creación de esta ley, y que creo que de verdad tenemos que, bueno, como mencionaba Ana Laura, bueno, se dice que esto es claramente por robos, por ventas ilegales. De verdad, nuestro país cree que el gran combate al narcotráfico se hace por el lado de la regularización del consumo de marihuana. Yo no estoy de acuerdo, no creo que vaya por ahí. Y capaz que por último, para cerrar, no creo en los registros. Creo que fue una falencia desde el vamos para esta ley. Y tampoco creo en cambiar las reglas del juego cuando se está jugando. Creo que vamos un poco en contra de la seguridad jurídica que le damos a los individuos. En ese sentido coincidís con Radio, entonces. Yo, creo eso, que yo me anoto en cierto régimen y a los años lo cambian. No, creo que hay que pensarlo mucho. Está claro que es un artículo que hay que discutir porque lo estamos discutiendo todos, porque no hay consensos. Ahora, no creo en la mala motivación del ministro de ninguna manera, y me gustaría escuchar sus explicaciones, que con la información que yo tengo y con la formación filosófica estoy en desacuerdo. Con la existencia del registro desde el BAM. Sí, está claro, parece claro que va a ser un artículo en el que se trabaja y que se va a modificar, ¿no? Digo, pensando en eso, lo que señalaba Radio el viernes acá era, bueno, esto trae problemas hasta para la coalición, decía él, ¿no? Porque era muy crítico en cómo había llegado este proyecto, y por lo visto no hay claramente acuerdo en los integrantes de la coalición. Es más, él decía, bueno, nosotros con el ministro Jorge Larrañaga en su momento, con quien él había tenido discrepancias sobre asuntos que tenían que ver con este tema, decía, veníamos trabajando en una línea y por lo visto era por ahí el aspecto de la seguridad a los clubes canábicos y a las plantaciones. Bueno, habrá que ver qué pasa, pero él era contundente en su mensaje en que esto no iba a quedar así, decía, y por lo visto han surgido también matices, ¿no?, dentro del propio oficialismo y dentro de la coalición de gobierno de qué es lo que
las ventajas y desventajas de tener este artículo, entre otras cosas porque se dice, bueno, quienes cuestionaron en su momento el registro, ahora no pueden estar apoyando esta nueva disposición en la rendición de cuentas, ¿verdad? Juan Pedro, vamos contigo. Bien, yo me alegro que haya aparecido este artículo en la rendición de cuentas. Yo me alegro, porque nos permite ver realmente cómo piensa parte del gobierno que es parte del gobierno que sostiene el corazón duro y realista de la lógica del gobierno actual. Yo creo que acá está claro, como en otros aspectos que hoy se están viendo en la agenda pública, esa agenda que no es necesariamente es antiliberal, porque son una variación del liberalismo, de fuerte liberalismo económico, abrazado con una lógica del Estado controlador, en la cual históricamente en Occidente el liberalismo y control estatal, del punto de vista político, se han abrazado. O sea, como se ha abrazado el liberalismo y se ha abrazado el liberalismo económico, el liberalismo político, versiones más progresistas, hoy tenemos a un ministro del Interior que claramente confronta con el director del IRCA. Y porque son dos versiones distintas porque vienen de dos partidos políticos. Entonces aquí me parece que queda claro cuál es nos permite visualizar cuál es la lógica de una visión ideológica de una parte importante del gobierno, que se ve en este elemento, se ve, por ejemplo, en la ley que está impulsando con cabildo abierto el Partido Nacional de tenencia compartida, entre comillas, se ve una lógica de un Estado conservador, de una vuelta al Estado conservador y controlador. Por algo el ministro del Interior puede afirmar, no tienen que desconfiar de la policía. Afirmación antiliberal si la hay. Entonces me parece que ese punto de vista muestra los tantos, y me parece sano que se empiece a ver, porque entonces nos permite visualizar. La ley en sí me parece, o sea, el apartado en la rendición de cuentas me parece realmente muy complicada, me parece que es una violación a un acuerdo previo que ha habido, me parece que es una cabecera de playa que ojalá no signifique el desmembramiento de lo que se llamó la agenda de derechos construida durante estos años. Hoy se va por algo que en realidad toca algunos resortes, puede ser los cultivadores y los clubes canábicos. Mañana, ojalá me equivoque y no sea temas que tengan que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, que no tenga que ver con el matrimonio igualitario. Ojalá que no sea un comienzo de una afectación de lo que mal que bien se llamó la agenda de derechos, que fue un logro para el país. El Uruguay, con estos elementos, más allá de errores o diferencias en el registro o no, Uruguay terminó siendo un país más libre. Nos podemos casar con quien queremos, la interrupción del embarazo, la aplicación de los códigos de la infancia, la niñez y la adolescencia más progresistas a nivel mundial. Ojalá eso no signifique educación laica, la clara separación de las lógicas privadas y públicas. Ese es el Uruguay que se construyó y que ojalá se siga sosteniendo. Y yo acá veo como una intención del viejo herrerismo, ideológicamente del viejo herrerismo, que está reordenando las fichas en una lógica conservadora. En este caso, viene por una visión más amplia de control del Estado, de un discurso fuertemente controlador, fuertemente garantista por este lado. Esa es mi visión. ¿Quién quiere volver? No, yo quiero hacer una apreciación cortita. Dale, Fernanda. En donde voy a discrepar con Juan Pedro, pero no me queda claro por qué hacemos las asociaciones que hacemos y por qué este artículo, que además había sido, o sea, que se está hablando desde que el exministro había asumido, Jorge Larrañaga, ¿por qué lo estamos identificando con un herrerismo, además defensor del Estado, a ultranza, que como que ahí tampoco estaría tan... no le encuentro tanta lógica, y el hecho de decir que vamos por la agenda de derechos, por la inclusión de este artículo, no le encuentro, me parece que estamos mezclando cosas que no tienen nada que ver, porque hace unos años cuando se impulsó esta ley y cuando decíamos que la gente se registrara en las farmacias para consumir, cuando exigíamos un registro público, nunca nos imaginamos nunca decíamos que era con tinte
ni totalitario, ni que veníamos por la agenda de derechos. No sé por qué esto sería un paso para eso. No estoy de acuerdo, me parece que no es la visión que se quiere impulsar desde el gobierno. Yo creo que nos faltan datos. Vuelvo a hacer hincapié en esto, en lo que hacía mención a Laura hoy al principio. Creo que tenemos que entender cuál es la motivación. La ciudadanía debería conocer, o sea, el siguiente pique. Termino, no comparto esto del tema del registro. Sí confío en que, bueno, debe haber una motivación. Puedo compartirlo o no, primero tengo que conocerla, pero de ahí a venir por los derechos conquistados me parece que no tiene cabida. A mí me gustaría... No, dale. A ver, porque Fernanda dice la motivación. La motivación es obvia. El tema es que no es suficiente. ¿Cuál es la motivación? Que se hace tráfico. Obviamente no todos, pero alguna parte, algún segmento cosecha, canta que hay menos kilos de los que hay y vende por fuera. A ver. No, pero se agregan más elementos igual. El subsecretario ha mencionado otras cosas además. Sí, no estoy justificando, quiero saber. Un patrullero para que no roben, o sea, una cosa absolutamente ridícula. Hay oyentes que plantean eso, la pregunta es, bueno, ¿con esto qué se va a hacer entonces ahora que se sabe porque recordemos las cifras, ¿no? Son 171 clubes canábicos y 12.000 autocultivadores. ¿Qué se le pone un policía a cada uno? Dicen algunos. Es ridículo, eso es absolutamente ridículo, o sea, no resiste análisis, es disparatado. Entonces, lo que a mí me parece importante es que cuando razonamos, a ver, que vengan y nos prueben que hay un porcentaje de este segmento que vende ilegalmente, cosa que van a hacer, porque es algo que sucede. ¿Es suficiente? A esto no, porque ya están las herramientas dadas para fiscalizar, controlar y hacer las denuncias penales. Ya existen esas herramientas. Bien, esto lo que es un avance que por un grupo que claramente hace las cosas mal, pagan todos y lo único que hace es fortalecer y robustecer una mala herramienta. Originalmente era mala, originalmente sabemos que hasta el propio presidente de la República estaba en contra, y lo que hacemos es robustecer algo que ya era malo, haciéndolo más malo de lo que era. O sea, realmente, en todo caso, esto es una enorme oportunidad para rever todo el sistema. Una enorme oportunidad para derogar y los registros y de consumidores, una enorme oportunidad para liberalizar y dejar el control en la producción, en la venta, en ningún otro lado. A mí, yo quería decir dos cosas. Una, un poco en línea de lo que decía Juan Pedro. A mí no me sorprende, yo creo que el liberalismo, salvo honrosas excepciones, el liberalismo uruguayo es un liberalismo en lo económico y profundamente conservador en lo social, o en lo doméstico, podríamos decir. ¿Sí? El liberalismo uruguayo es un liberalismo que es liberal en lo que es el funcionamiento del mundo empresarial y del mercado, pero que toda la vida ha querido regular el cuerpo ajeno, las decisiones privadas ajenas, lo que pasa adentro del dormitorio de los demás y adentro de la casa de los demás. Entonces, esta decisión cae perfectamente dentro de ese esquema. Digamos, a mí no me sorprende y entiendo por dónde va. No digo que eso vaya a pasar, pero entiendo dónde va Juan Pedro cuando habla de la agenda de derechos, porque, a ver, voy al segundo tema. Una cosa que este gobierno ha defendido y que quienes están en línea desde el punto de vista ideológico con este gobierno han defendido a ultranza y con el que yo estoy profundamente de acuerdo es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica no aplica solo a no cambiarle las condiciones a una empresa que invierte. La seguridad jurídica es no cambiarme a mí, persona, ciudadano, humano, las reglas de juego. Cuando yo acepté estar en un registro, acepté con estas reglas. Tú no podés venir ahora a cambiarme las reglas así alegremente porque robaron no sé dónde. Porque, a ver, vamos a poner un patrullero en la puerta de... Porque otra cosa que dijo el subsecretario fue que en algunos se presta la ilegalidad o se puede mover hacia la ilegalidad, un poco de lo que decía Martín. Perfecto, entonces, como en las tiendas de ropa, a veces, en las fábricas de ropa, a veces se tiende a la ilegalidad, vamos a poner un patrullero en la puerta, o etcétera. A mí, por ejemplo, me preocupa profundamente otras reglamentaciones que también fueron profundamente negociadas y que no son las mejores, como por ejemplo la despenalización del aborto, ¿sí? Como, por ejemplo, me preocupa porque, por ejemplo, la historia clínica también es un dato sensible y también te podría servir para un montón de investigaciones o de averiguaciones. ¿Nos vamos a poner a discutir eso también? Yo creo que hay puertas que no se abren.
cambiar las reglas de juego de un registro que tenía unas reglas, por eso iba al tema de la seguridad, con el argumento de que con eso vamos a estar seguros, a mí me preocupa mucho. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos cuando el ataque a las Torres Gemelas. Se recortaron libertades porque la gente tenía miedo. Digamos, esto no es nuevo. Y insisto, en el otro tema, tampoco me sorprende porque el liberalismo uruguayo en general, o los liberales, para ser más precisa, los liberales uruguayos en general, con honrosas excepciones, suelen ser profundamente conservadores en lo social o en lo doméstico. Ahí quiero decir que el Partido Colorado históricamente tuvo un ala muy importante liberal desde los dos puntos de vista, y creo que Jorge Valle fue un exponente de ese liberalismo. Por ejemplo, es una de las excepciones. Y yo voy a negar que el liberalismo... Bueno, pero no es algo marginal, digo, fue presidente de la República. No fue algo marginal. Pero no está más, a eso voy. A ver, Fernanda, ¿qué decías? No, que para ser liberal hay que ser liberal con los dos ojos, con la billetera y con todo lo que entendamos al individuo. Pero sí estoy de acuerdo que a veces suele haber una ley que confunda. Acá es bueno, pero eso es para otra tertulia, pero es el vínculo del individuo y el Estado lo que tenemos que discutir como Juan liberales. Pedro, vos introdujiste este tema, a ver, de la concepción filosófica e ideológica detrás. No, me parece que es bueno discutir el hecho, me parece que es bueno discutir cómo en este país están procesando en marco de absoluta libertad, porque somos un país que tiene absoluta libertad de expresión, absoluta libertad de asociación religiosa, y eso es fantástico, ¿no? Pero me parece que hoy, a un año y medio de una nueva administración, con un quiebre histórico como estamos viviendo, se acabó la era progresista, se acabó, y hoy hay un reordenamiento en lo económico, en lo político, en lo ideológico, y acá me parece que este puntito, esta muestra, es una muestra del reordenamiento, porque esta definición del control de los registros es ideológica, no es una cuestión ni sanitaria ni de seguridad, es ideológica proveniente del sector más conservador del gobierno, donde vemos ahí una disputa pública entre la radio y Heber hoy, pero podría haber estado en la lucha conservadora del doctor Larrañaga. Es interesante que se dé este debate, es interesante para el país, pero acá hay una lógica de fuertemente, valga la redundancia, ideológica de control, en este caso de los consumidores de cannabis habilitados. Pero me anima a decir que va por más, y no es menor que esté una alianza promoviendo el tema de la tenencia compartida, claramente con una lógica de puntos que son muy debatibles en otro tema, pero que se está dando en este momento en una alianza entre Cabildo Abierto y el Partido Nacional, dejando los sectores, mencionaba Martín, el Partido Colorado queda fuera de esto, porque tiene una visión, dentro de todo, más laica, más abierta. Y de hecho, en esos temas que has mencionado, que se están discutiendo públicamente, el Partido Colorado ahí manifiesta sus discrepancias, ¿no? Con respecto al resto de la coalición. Pero Fernanda hace así como, no la ve, dice. ¿No la ve que se vengan otros temas de discusión? No la veo que tenga una motivación, no estoy de acuerdo con el enfoque que se está dando de tener una motivación, vuelvo a reiterar, que venga por la conquista de los derechos. Sí, celebro que esto se ponga en debate, pero me gustaría que el tema se hable en serio de qué cree esta sociedad con el consumo de drogas, de todas las drogas, qué estigmas tenemos, qué prejuicios, ¿queremos hablar en serio? ¿Queremos combatir el narcotráfico? ¿O queremos seguir también aumentando una imagen y un discurso que no condice con la realidad? Me parece que está bueno sincerarse desde el vamos, por eso ojalá el sistema político estuviera a la altura de poder hablar esto con la honestidad intelectual que se necesita. No lo estoy viendo. Espero equivocarme una vez más y que hablemos de verdad de lo que pensamos, porque bueno, ahora con el tema que se viene en el segundo bloque, los millennials y la generación Z, creo que tenemos algunos temas ya saldados y que los vemos desde otro lugar. Y siento como que esto es seguir en un tema que ya estamos mirando para el otro lado, todo va para allá, y nosotros seguimos como focalizados viendo a ver
este tema, que creo que no es un detalle, pero, y que celebro la señal de que lo estemos discutiendo, seguro va a salir algo mejor de lo que te propuse. Ya seguimos, hay más temas para debatir en esta tertulia.